Hola a todas y todos, mi nombre es María José Ballén Carvajal, soy periodista de la Unidad de Redacción de Conexión Externado de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, y en esta ocasión nos encontramos una vez más en el cubrimiento del 15º Encuentro Internacional de Periodismo, esta vez acompañado por una invitada muy especial, Catalina Gómez Ángel, quien se ha destacado por cubrir eventos como las protestas en Irán de 2009, la batalla contra el Estado Islámico en Irak, la guerra en Siria y el más reciente conflicto y la guerra en Ucrania, que ya desde hace 2 años nos ha sacudido con esas historias tan difíciles. Catalina ha llegado más lejos de lo que muchos de nosotros periodistas alguna vez llegaremos. Muchísimas gracias, Catalina, por este espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, y seguro que todos podemos llegar, simplemente hay que ser un poco tercos. Sí. Catalina, ¿cómo has encontrado Colombia en este regreso? ¿Cómo la ves? Llegué ayer, básicamente con el tráfico de Bogotá y con la lluvia, pero he visto solamente la feria, y debo decir que no estaba en la Feria del Libro desde hace 18 años, cuando me fui. Catalina, ahora que citas a la Filbo y digamos este concepto de los libros, de la celebración alrededor del libro, que cada vez somos más, me gustaría recordar la frase que menciona Irene Vallejo en su discurso de inauguración, en el que ella dice que la literatura es casi como un dique para nosotros, la humanidad. Y esta pregunta es un poco personal, pero es básicamente: ¿cuál es ese libro dique para ti que te sostiene en estos momentos duros, bonitos? Yo no creo que haya un libro dique, lo que sí es mi dique son los libros, o sea, desde muy pequeña. De hecho, creo que una de las cosas que más vivo brava conmigo misma actualmente es por no tener tanto tiempo para los libros, pero realmente hay un libro que adoro y que siempre cargo conmigo, que es Memorias de un europeo, de Stefan Zweig, editado por El Acantilado. Lo leí hace por lo menos 20-25 años, y ahora que estamos en este momento, en un momento tan crítico para la humanidad, lo vuelvo y lo releo, porque él no entendía lo que estaba pasando en su momento, y no creían que fuera a pasar lo que pasó, que al final terminó, era judío. Y lo llevo siempre conmigo, porque es como un recordatorio del mundo que nos puede volver a llegar. Además que muchas veces nosotros leemos y cada vez que releemos descubrimos cosas nuevas en los libros que antes no habíamos visto. Porque no somos las mismas personas, o sea, nunca somos. Entonces, obviamente, ese libro que yo leí hace 20 años no es el mismo libro que puedo leer, porque yo no soy la misma persona. Ahora que hablamos de historias, Catalina, yo quería preguntarte por esas historias que encuentras, ese tipo de historias más bien pequeñas, pero que son mucho más valiosas de lo que uno creería detrás de estos megaconflictos, que muchas veces pasan insospechadas. Te pongo el ejemplo de los jóvenes que buscan olvidarse de la guerra con las librerías en Ucrania, y justamente cómo encuentras estas historias detrás de este gran meollo de la guerra. Porque yo creo que realmente la guerra la cuentan las historias, las historias humanas, y realmente para mí es importante ir al frente de batalla y contar las historias de estos soldados, porque para entender realmente qué está pasando allí, o sea, para realmente entender qué tan grave es la situación. Pero la guerra como tal está en cada una de las personas de esos países, como estuvo en Colombia, y para mí es importante oír las historias y cómo ha afectado la vida, y en la medida que tú empiezas a escarbar, siempre van a aparecer cosas maravillosas, o enternecedoras, o tristes, o dramáticas, o rompedoras, y yo creo que ahí es donde está. Yo creo que es a través de esas historias personales las que realmente nos hacen conectar, y las que nos hacen realmente muchas veces nos ayudan a entender esa complejidad política, social del conflicto, que es mucho más complicado. ¿Cómo llegas, Catalina, a estas historias? Yo creo que hay que tener un muy buen ojo para notarlas. Hay mucho de corazón, hay mucho de corazón, hay mucho de miradas,
de ver cómo te mira la gente y yo me acerco yo me acerco, Maya, ¿cómo estás? Y luego puede que la historia del vecino también sea igual de alucinante, pero a mí la historia tuya me atrae y ahí me voy. Entonces no es querer tampoco contar muchas veces con una es suficiente, pero hay un poco de suerte y hay un poco de miradas, cómo te miran, cómo hacen esa empatía. Y yo lo tengo, mi productor se ríe mucho de mí porque yo le digo, sígame. Y entonces nos vamos a las estaciones de gasolina donde los soldados toman café en Ucrania. Y entonces yo, hola, soy Catalina Gómez, from Colombia. Y muchos no, y otros, y con ellos, y así muchas veces les da risa y veo su empatía. Y no solamente me cuentan lo que está pasando, sino que me cuentan su historia y muchas veces son tan generosos que me dicen, venga conmigo. Y es la manera como muchas veces llego a las historias, tocando las puertas y los corazones de la gente. Yo creo que para ser periodista no hay que olvidarse que el periodismo yo creo que se construye sobre todo desde la gente. Total, se construye de la gente es la que construye el periodismo. El poder al final te quiere mandar un mensaje muy claro y te quiere y al poder se utiliza y se utiliza para confrontarlo, para entender, para contextualizar, pero la historia está en la gente. Yo quería empezar a hablar e introducir en la conversación el tema de cómo las dinámicas de las personas han cambiado en estos conflictos, en las guerras, en las revoluciones, con el teléfono a la mano, cuando ellos mismos pueden agarrar el teléfono y decir, mire lo que está pasando, mire lo que me están haciendo, cómo empiezan a cambiar estas dinámicas de historias, de narrativas y de discursos. La guerra no se puede entender en este momento. O sea, Ucrania fue la primera guerra en el mundo que vivimos donde cada soldado tiene un teléfono móvil y él narra su guerra propia, no solamente el soldado ucraniano, sino también el soldado ruso. Y muchos de ellos, tanto que llegó a haber un problema grande porque hay cuestiones de seguridad, o sea, de las locaciones, de los puntos, pero también hubo una mayor conexión de la población ucraniana con lo que pasaba en el frente, porque eran ellos mismos los que lo contaban, ellos mismos los que hacían un video, como estamos haciendo nosotros, o sea, hacían un selfie y contaban la realidad en el frente, la dramática situación en el frente. Y esto movilizó a muchos ucranianos a ser voluntarios. O sea, una de las cosas más lindas que ha tenido Ucrania es que la sociedad entera se volcó con dinero, con ayuda a recoger comida. Y todo esto también lo lograban mucho en parte porque ese teléfono móvil les daba acceso realmente a entender esa realidad. No necesitaban el periodista ayuda a poner en contexto y el periodista también ayuda pues, a contar una historia más general y a armarla y a confrontar y a tener diferentes voces, pero ellos lograban contar esta tragedia personal y fue muy importante. Yo creo que las guerras en este momento, y eso mismo está pasando en Gaza, muchos de los soldados israelíes también contaban la guerra en directo con los teléfonos móviles. Las guerras no se van a entender sin dos cosas, los teléfonos móviles y los drones. A pesar de la información y de todo el acceso que tenemos ahora y también al acceso a la desinformación que también tenemos, hablabas ahorita de que para llegar a las guerras hay que tener una gran logística, que no es ponerse un casco y llegar allá y llegué y lo cubro. Y la pregunta aquí es, ¿tú crees que hay guerras que hemos pasado, que han pasado como insospechadas? Muchas. En este momento hay muchas guerras y para decirte una, la guerra de Sudán. La guerra de Sudán es una de las guerras más horrorosas, con unas crisis humanitarias, con una famina. O sea, la guerra de Gaza es horrorosa, pero lo que está pasando en Sudán es abominable. Y no es que no haya medios, es que no hay accesos. Hay muchos medios que están dispuestos a llegar, pero no hay accesos. Y el hecho es que cuando no hay accesos, no hay imágenes. Y cuando no hay imágenes, no se puede hacer nada en televisión y en la prensa con esto. Entonces, se hace, pero no en la dimensión que cuando Ucrania tuvo una de las ventajas que tuvo Ucrania, y por eso tuvo tanta trascendencia en nosotros, es porque Ucrania pudimos llegar los periodistas. Entramos y pudimos llegar a contar. Y eso también ayudó mucho a que la sociedad se movilizara.
En Gaza son ellos los que nos han contado su historia con una valentía enorme, pero entonces los otros, con todo el respeto, han jugado a pensar que nos están desinformando y no es así. Justamente, y hablando de, digamos que, no de esta oportunidad, pero sí de digamos que de esta visibilidad mediática que ha tenido en la guerra en Ucrania y otras guerras, me gustaría que habláramos de esas guerras que tal vez hemos olvidado en el tiempo, hemos olvidado debajo de los titulares, como por ejemplo el conflicto en Siria, estos conflictos más bien reactivos que pasan por debajo de la mesa, pero que duran años, décadas, que son conflictos de desgaste y que no tienen esa misma visibilidad, que no tienen esos mismos periodistas. ¿Cómo se modifican las dinámicas de estos ciudadanos que lamentablemente ya no tienen voz? Es extremadamente triste. En Siria pasó una cosa. Yo cubrí Siria desde el principio y la he cubierto desde muchos frentes. Para empezar, los frentes de acceso se cierran. Entonces, la realidad es que se pueden ir cubriendo desde el terreno. Obviamente hay sirios que la guerra en Siria está lejos de haber terminado. Lo que yo te contaba ahora es que muchas veces es en ese momento cuando el breaking news, cuando el ataque, el mañana va a pasar algo, mañana va a haber un cambio, ese es el que llama la atención de los medios y de la prensa para recoger. Ya no estoy hablando de los que tienen corresponsales, sino de los que aquí como editores en las salas de redacción recogen esas noticias. Pero eso no significa que las guerras no sigan pasando. Y ahí es donde hay dos problemas. El problema de entrada de logística y el problema también de disponibilidad de los medios de comunicación de invertir un dinero para seguir contando esa historia y segundo, realmente para mantenerla vigente. Porque estamos en sociedades donde podemos consumir una cosa a la vez. O sea, cuando llegó Gaza podíamos consumir Gaza a la vez y no consumíamos Ucrania y ahora... Perdónenme, la realidad es mucho más compleja que esa. Lo de Siria, y eso causa no solamente ese abandono de los medios, ese abandono de la mirada internacional, esa mirada, eso crea una gran tristeza, un gran desapego, pero también un resquemor y un odio, no odio, pero sí de la población allí, porque se sienten olvidadas. Es muy triste y en la medida que en los medios no hablen de ellos, nadie pone presión para acabar un conflicto, entonces las cosas se quedan. Desafortunadamente los medios seguimos, o afortunadamente tenemos tener un papel muy importante en ayudar a cómo se desarrollan y los rumbos que toman estas guerras. Ahora que mencionas estos sentimientos tan difíciles de entender como lo son, el desasosiego, saber que nadie te está viendo, yo quisiera preguntarte, ¿es indistinguible el periodista que está en la trinchera de Catalina Gómez? Lo único que me pasa en la trinchera es, o no solamente en la trinchera, cuando estoy en el terreno, tengo que concentrarme en que mi trabajo sale, o sea, que me voy con la historia de televisión. Yo muchas veces yo grabo, yo hago la historia, yo hago la reportería, o sea, excepto cada vez más soy como o sea, hago de todo. Entonces, claro que tengo que estar muy concentrada en que tenga las imágenes, en que tenga las entrevistas, en que tenga los apoyos, en que tenga todo para que la historia luego pueda tener algún impacto. Entonces la cámara me ayuda a ponerme una distancia de esa historia tan triste o tan difícil. Y no lo hago porque no sea sensible, porque lo que no quiero es destruirme, pero no, yo sigo siendo la misma persona y también siento que obviamente estos años cada vez siento que me van cobrando factura, ¿no? Es una tristeza que se va acumulando y hay que vivir con ella, ¿no? Ya para terminar, Catalina, esta charla, esta es la antesala como de nuestra despedida, me gustaría hacerte esta última pregunta y es ¿cómo te aferras a tu humanidad en estos momentos? ¿Qué recuerdas, que se te viene a la cabeza? En la bondad y en la humanidad y en la gente que simplemente quiere vivir y que se pregunta por qué no puede
vivir normalmente. Esa es la humanidad, del que se apega a la vida, del que se apega a lo suyo, a sus hijos, a su tierra, a sus animales. Eso, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo tienen que quitar y por qué me tienen que matar? O sea, yo creo que es lo más básico del ser humano, y yo creo que es ahí, en esa defensa de la humanidad, de que todos tenemos derecho simplemente a existir, y a existir decentemente, y a existir sin temor a que nos van a matar mañana, o en 5 minutos, o sin temor de que mañana me voy a tener que dejar de mi casa, o de que no voy a tener con qué darle de comer a mis hijos. Yo creo que esa es la humanidad a la que todos nos deberíamos apegar. Muchas gracias, Catalina. Cerramos esta charla con esta reflexión. Ojalá no hubiera conflictos que cubrir, no tuviéramos que cubrir nada de esto, pero alguien lo tiene que hacer, y pues esa es Catalina. Muchísimas gracias a todos, y los invitamos a seguir el cubrimiento del 15º Encuentro Internacional de Periodismo en las redes de Conexión Externado.